¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Alforja Pastoral correspondiente a la semana del 16 al 22 de enero del 2017. Y estamos hablando y compartiendo acerca de la fe, tanto en el púlpito, en las sedes, como también ahora en las células. Y bueno, el segundo de los temas, porque la serie se llama La fe que vence al mundo, pero el segundo de los temas tiene que ver con la fe que agrada a Dios. Porque la Biblia habla acerca precisamente de que si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que creer en Él. Tenemos que creer en Él y tenemos que creerle a Él y tenemos que creer que Dios existe, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero hablarles un poquito precisamente acerca de este tema, ¿verdad? De esta alforja pastoral que tú tienes ahí en tus manos, ¿verdad? También este tema. Y bueno, básicamente ahora corresponde la historia de Noé y el diluvio universal. Entonces, la semana pasada fue la de Moisés y el cruce del Mar Rojo. Ahora tenemos a Noé y el diluvio universal. Y Hebreos capítulo número 11 no relata todas estas historias, pero desde la óptica de la fe, porque esa es nuestra temática y la temática también de Hebreos capítulo número 11. Yo quiero invitarte a ti, líder de célula, a que te leas el capítulo número 11 de Hebreos. Es más, no desde el 11, comienza desde la mitad del capítulo número 10, cuando habla acerca de que nosotros somos de los que tienen fe para la vida eterna, somos de los que no retroceden, somos de los que pues creemos tal como la Biblia dice, ¿verdad? El justo por la fe vivirá y todo eso. Y luego ya después en el capítulo número 11 de Hebreos ya empieza a hablar precisamente acerca de los grandes héroes de la fe y cómo se va definiendo la fe. Ahora, la pregunta que yo tengo para ti como líder, y que tú también se las puedes hacer a los discípulos que tienes en tu célula, pero no sin antes tú meditar en ella. ¿Cómo es tu fe? ¿Qué tan grande o tan pequeña es tu fe? La ventaja de la fe, y que es algo que agrada a Dios, es que Dios no pide una gran cantidad de fe. De hecho, Jesús dice, si tuvieres tu fe o una fe del tamaño de la semilla del árbol de la mostaza o de la hortaliza de la mostaza, entonces podrías hacer grandes cosas. Y uno dice, bueno, ¿y de qué tamaño es la semilla de la mostaza? Más o menos como un ajonjolí, de ese ajonjolí que se te cae de la hamburguesa, ¿verdad? Y que se te pierde por ahí, así de ese tamaño es el ajonjolí, y ese es el tamaño más o menos de la semilla de la mostaza, quizás hasta un poco más pequeña. Entonces, a Dios no es un asunto de cuánta fe tienes, sino más bien qué clase de fe tienes, si tu fe realmente agrada a Dios. Porque hay actitud de fe, hay calidad en la fe, y esa es la que a Dios le agrada. Vas a encontrar allí en este estudio, ¿verdad? Además del asunto de Noé, también el asunto de Abel y Caín. Cuando Abel ofrece un sacrificio más excelente por la fe, ¿verdad?, que su hermano Caín, y su hermano se llena de envidia, de codicia y de coraje, y a final de cuentas termina matando a su hermano Abel, ¿verdad? Pero hay varias cosas que a través de esto nos ayuda a entender lo que significa la fe que agrada a Dios. Algo que es bien importante es que la fe que agrada a Dios tiene que ver con nuestra actitud del corazón, es lo más importante. No tiene que ver tanto con lo que haces, sino con lo que hay en tu corazón. Porque la Biblia dice, cuando leas ahí en Génesis capítulo número 4, cuando habla acerca de Abel y de Caín, ¿verdad?, que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, y que Dios no se agradó de Caín ni de su ofrenda, como que especifica que es la persona y es lo que haces. Claro que si Dios se hubiera agradado de Abel, ¿verdad?, aunque la ofrenda no hubiese sido quizás la más apropiada, pues Dios de todas maneras se hubiera agradado de Abel. En el caso de Caín, no fue el producto que ofreció, que era producto del campo, porque en la Biblia aparece que Dios también solicitaba
como ofrendas, ¿verdad?, producto del campo, sino se refiere precisamente al corazón de Caín. Y todo esto nos lleva a pensar precisamente en la clase de fe que es agradable al Señor. Y eso tú lo vas a encontrar ahí en tu material. Y bueno, yo puse aquí 6 características de una fe que agrada a Dios. 6 características de una fe que agrada a Dios. La primera es la fe genuina. ¿Qué significa? Que la fe acaso se puede imitar, se puede, habrá alguna fe que no sea genuina, que no sea verdadera, que sea algo que se esté imitando, ¿verdad? Y que sea falso. Sí, porque es muy fácil parecer gente de fe y no ser de fe. Parecer gente de fe, claro, cualquier persona puede hacerlo, porque las apariencias así son. Uno puede actuar, pero no necesariamente significa que uno tenga una verdadera fe. Yo encuentro que la mejor forma para saber que la fe es realmente genuina es porque la fe te transforma. Ese es lo más importante. Cuando una persona tiene fe, su fe le va a cambiar, punto. Pero si su fe no le ha cambiado, entonces o no tiene fe o parece que tiene fe, pero no la tiene. Simplemente parece que tiene fe. A lo mejor la confunde con los sentimientos, a lo mejor la confunde con las creencias, pero no es lo mismo la plena confianza en Dios para la transformación de nuestras vidas. Cuando una persona lee la Biblia y confía en Dios y crea la palabra, obedece la palabra y entonces eso le va a transformar. Si no obedece la palabra de Dios, entonces dice que buena idea lo que aparece aquí en la Biblia, pero no la creo. Y si no la creo, no me transforma. Así es que esa no es una fe que agrada a Dios. La que agrada a Dios es aquella que te transforma. Es la primera clase de fe que agrada a Dios. La segunda es la fe excelente, pero nace de una actitud en el corazón. Porque hay personas que pueden entregar una ofrenda al Señor o una obediencia al Señor perfecta, exacta, pero llena de orgullo. Y eso no es una fe que agrada al Señor. La fe excelente tiene que ver también con un corazón excelente. La fe permanente es la fe contraria a aquella que es temporal, aquella que es influenciada por un momento de éxtasis y de personas, ¿verdad?, que están llenas ahí, ¿verdad?, de una emoción, ¿verdad?, por creer algo o esperar en algo y todo eso. No, eso es bueno, no digo que no, porque eso es parte también de la necesidad de congregarnos, pero cuando sale uno de la congregación, uno debe tener una fe permanente, porque la fe permanente es la fe que agrada a Dios, la fe que hace obras. En la Biblia encontramos a Santiago diciendo: muéstrame tu fe por tus obras. Si tu fe no tiene buenas obras, tu fe es una fe muerta. Y eso es algo que nosotros también tenemos que reconocer, porque la fe que agrada a Dios es una fe que trabaja. La fe aprobada. ¿Cuál es la fe aprobada? Aquella clase de fe que ha sido probada y ha aprobado. En otras palabras, espera en Dios aunque las circunstancias no sean favorables. Hay muchos cristianos que creen en Dios cuando todas las cosas van bien. Cuando todo está bonito, cuando todo va bien, entonces sí, va uno adelante. Pero déjame decirte, ¿verdad?, que la fe que agrada a Dios es aquella que a pesar de las circunstancias adversas, que las cosas no te han funcionado bien, sigues adelante. Y finalmente, la fe sobreviviente. Esa es la fe que sobrevive a pesar de la persecución. No es lo mismo de las circunstancias adversas que una persecución, que también es una circunstancia adversa. Es una fe, ¿verdad?, que aguanta la burla y el desprecio, se mantiene su fe puesta en el Señor, y entonces eso es algo que le agrada al Señor. Y ahí tienes tú este material y esta cápsula, ¿verdad?, esta alforja pastoral. Solamente quiero recordarte acerca de la capacitación para maestros de niños, que será el día 21 de enero en Agape Oficinas de 9 a 13 horas. Y no se te olvide el curso del 26 de enero que comienza en Agape Norte de 5 de la tarde a 10 de la noche. Hay que estar allí a puntuales, hay que pagar, ¿verdad? Va a costar 150 pesos, pero te van a dar un libro y es solamente cada 2 meses. 5 horas cada 2 meses
y son 3 niveles, dura 3 años. Así es que yo quiero animarte a que tomes este desafío y vayamos adelante, ¿verdad?, en todas las actividades. Que Dios te bendiga y bendiga a todas las personas que puedan estar bajo tu liderazgo y también sirviendo al Señor allí precisamente en las células. Que este año sea el año de tu célula, de tu multiplicación, en donde puedas enviar nuevos líderes, hacer que otros puedan también conocer de Jesucristo. Recuerda que esta es la Forja Pastoral de la semana del 16 al 22 de enero. Que Dios te bendiga.